Buenas tardes, bienvenidos a una nueva reunión. Básicamente el día de hoy queremos recordarles el objetivo de este espacio de trabajo afrodescendiente. Básicamente este surge como una iniciativa para sumar esfuerzos entre todos nosotros, la comunidad académica afro-latinoamericana, y contribuir en la generación de investigaciones de calidad que destaquen de forma crítica y en primera persona la situación actual de las y los afrodescendientes. Para poder iniciar, me gustaría presentar la investigación de la cual vamos a hablar el día de hoy. El título es Jonatás, el transitar por la justicia ecuatoriana, estratega y compañera esclavizada de Manuela Sáenz. Es una investigación realizada por dos compañeras que son parte del colectivo social Afrocomunicaciones en Ecuador. Y bueno, voy a presentar a continuación sus biografías para que las puedan conocer. Estarán con nosotros el día de hoy Marisol Soba, ella es comunicadora de profesión, activa en el colectivo social Afrocomunicaciones, productora del programa de radio Tambores de la Diáspora, transmitido por Pichincha Comunicaciones, un programa producido por el colectivo Afrocomunicaciones que da voz a otras voces invisibilizadas. Le apasiona a ella investigar, escribir y contar historias. Asimismo, también la acompaña Sofía Carrión Susa. Formó parte de Afrocomunicaciones desde el 2018, se vinculó gracias al maestro Lindbergh Valencia mientras realizaba su tesis de pregrado investigando todo sobre la música afrochoteña. Es antropóloga sociocultural por la Universidad Católica del Ecuador y le apasiona la investigación y la defensa de los derechos humanos. Muy bien, les agradecemos a ambas por su tiempo y su participación el día de hoy y tiene 20 minutos para poder compartirnos su investigación y agradecidos nuevamente por su tiempo y su presencia. Igualmente, muchas gracias. Creo que estos espacios nos hacen a todos crecer, experimentar y sobre todo articular alianzas para que la cultura afrodescendiente siga creciendo en su historia, en su conocimiento por parte de la sociedad. No sé si nos puedes ayudar compartiendo el trabajo que... las diapositivas, perdón. Bueno, primero aclarar también que esta investigación no solo fue parte de Sofía y yo, mi persona, sino que somos un colectivo de 6 mujeres de diversas etnias, ¿no? Está Sofía, estoy yo y hay 4 compañeritas más que nos unimos precisamente por eso, porque había una necesidad de expresar o de contar lo que le está pasando a las mujeres aquí en el Ecuador por la justicia. Entonces es una investigación hecha por las 6, por todo el colectivo que se llama Afrocomunicaciones, y ahora les queremos presentar este lindo trabajo. Bueno, Jonatas se llama el trabajo, pero en sí el trabajo no es sobre Jonatas, sino le pusimos Jonata porque ella es una representante afroecuatoriana independista, que ya vamos a ver más adelante, ella transitó por la justicia afroecuatoriana y es el símbolo de mayor exponencia también que tenemos aquí, y es una guerrera. Entonces, por eso es el nombre de Jonatas, el nombre de nuestro trabajo. ¿Nos ayudas con la siguiente? Gracias. Bueno, ¿quiénes somos Afrocomunicaciones? Quiero contar que Afrocomunicaciones S.C. es un colectivo que nace de la necesidad de investigar, difundir y producir contenidos, exponer y explicar fenómenos sociales y culturales, económicos y políticos de todo el pueblo afro. Ayúdame con la siguiente, por favor. Bueno, ¿quién es Jonatas? Jonatas, ya lo había mencionado antes la señorita moderadora. Ella es una estratega, compañera esclavizada de Manuela Sáenz. Es una figura poco reconocida dentro de la historia ecuatoriana y de la región. Se convirtió en un motor principal de los eventos esenciales para comprender la independencia de aquí de Latinoamérica. Entonces, como verán, es una figura súper importante y por lo cual nosotros decidimos ponerle ese nombre a nuestra investigación. Bueno, ¿por qué decidimos investigar? Hubo varios motivos para poder investigar. La una fue visibilizar las maneras en que opera la justicia ecuatoriana, que igual es una justicia totalmente racializada. En Ecuador existe más de 1.300 casos demandados por delitos de odio o racismo y discriminación. Sin embargo, solo uno ha sido juzgado por la justicia ecuatoriana.
y queríamos ver también cómo nuestras mujeres negras están en las cárceles, no solo de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, pero centrado el trabajo aquí. Si me ayudas con la siguiente idea, gracias. ¿Qué nos motivaron para hacer este trabajo? Precisamente esos 1.800 casos en fiscalía. Solo uno de los 1.800 casos se ha juzgado como crimen de odio y racismo. También otro que nos llevó a hacer este trabajo, otra motivación, fue la ausencia de datos sobre mujeres negras y justicia en el Ecuador y Latinoamérica. También la falta de interseccionalidad dentro de las políticas carcelarias. Se trabaja desde una visión androcéntrica. Nosotros hicimos un sondeo antes de comenzar a la investigación aquí en Quito. ¿Cómo están las cárceles igual de Latinoamérica? Y sacamos como resultados que todas las mujeres, no hay un solo estudio de mujeres negras, de decir cuántas están en cada cárcel, cuántas cárceles hay, cuántas mujeres negras están, en qué condiciones están, y se pareció a todas las cárceles de Latinoamérica similar a las de aquí de Ecuador. Entonces, están hechas también con normativas o leyes desde la visión androcéntrica. Y eso se da porque como algunos suponen que hay mucho hombre preso y poca cantidad de mujeres presas, entonces no nos unen a todos en un mismo ciclo y desde ahí manejan todas las leyes. La necesidad de la mujer es igual a la del hombre en las prisiones y es cosa que no es así. Luego también nos motivó bastante lo que es el caso Furukawa en Ecuador, que es una empresa, esta empresa es japonesa, se llama Furukawa, y opera aquí desde hace más de 60 años con gente nativa de Esmeraldas y afrodescendientes. Ellos operan con una manera esclavista moderna. En el 2018 este caso va a las cortes internacionales. 123 personas, entre ellos hombres y mujeres, demandan a la empresa por las condiciones infrahumanas. Como ustedes saben, no tenían servicios básicos de luz, agua, educación, derechos vulnerables desde lo laboral y todo lo demás. Lo que también nos llevó a nosotros a investigar un poco de cómo están las mujeres. ¿Me ayudas con la siguiente idea? Le doy paso a mi compañera Sofía. Bueno, muy buenas tardes con todos y todos. Bueno, esta investigación forma parte de un podcast que lleva justamente el nombre de Jonathan. En el primer episodio, titulado El Derecho al Ser, es una contextualización histórica y actual del pueblo ecuatoriano y quienes han estado enfrentando históricamente y hasta ahora al racismo institucionalizado, entre lo cual se encuentra cómo es tratada dentro de la justicia ecuatoriana y de los sistemas de justicia. El segundo episodio, que es en el que se centra esta exposición, se titula Una vida sin justicia, que es una serie de narraciones a través de las voces de las mujeres ex privadas de libertad, que nos cuentan cómo fue su experiencia a través del sistema judicial y penitenciario. El tercer episodio, titulado Furukawa Nunca Más, en el cual hablamos sobre el caso de esclavitud moderna de la empresa japonesa Furukawa C.A. del Ecuador, que lleva más de 6 décadas en el país. Y aquí también mujeres nos narran sus vidas y su lucha contra esta empresa. El episodio 4 se titula Prisionadas de Ébano, en el cual hablamos sobre el caso de Anderson, joven citado como testigo por asesinato y que termina siendo inculpado por el mismo y hasta ahora, 8 años más tarde, no tiene una resolución. En el episodio 5, que se llama Nascona Sansi, hablamos con una voz de una gran lideresa que fue puesta en prisión por Mari. ¿Me puedes ayudar con esto? Ella fue encarcelada por lavado de activos. ¿Cómo fue, Mari? Por favor, ¿puedes colaborar? No, Sofi, hay un poquito de sonido. Vuelve a repetir porque no te escuché bien. No estoy en un lugar abierto. Pero este episodio fue el testimonio de esta mujer que fue encarcelada con motivos no tan justos. Y bueno, si ustedes quieren escuchar este podcast, lo pueden hacer por Alodia Borja. Este podcast lo pueden encontrar en nuestro Spotify. Perdonen el ruido. Sí, ella estuvo. Espérenme un momentito. Hasta esto. Sí, Alodia fue
encarcelada por estafa. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Si me pueden poner, por favor, la próxima, gracias. Para este segundo episodio, la metodología que utilizamos fue tanto cualitativa como cuantitativa. En la parte cualitativa hicimos entrevistas extensas con un grupo de mujeres del Comité del Pueblo, en total fueron 30. Así también como hicimos entrevistas grupales, para lo cual estuvimos con ellas en su barrio hablando. Aquí hay una foto en la que estuvimos con ellas conversando también, aplicando la metodología cuantitativa, que fue una encuesta socioeconómica que realizamos desde todas las compañeras, y que Mari, de hecho, fue la que realizó la mayoría de encuestas, porque ella vive en este barrio. De hecho, ella ha convivido con muchas de ellas por muchos años, han sido amigas desde la infancia en muchos casos, y esto fue algo sumamente importante para esta investigación. Para nosotros fue muy, muy importante el poder darle importancia a las voces de estas mujeres. Por eso las narraciones que escuchan en el podcast son las propias voces de estas mujeres. No lo contamos nosotras, sino ellas mismas. Si le pueden poner la próxima, por favor. Entre los resultados que obtuvimos de esta encuesta socioeconómica, como les comentaba, este trabajo se lo realizó con 30 mujeres del barrio del Comité del Pueblo, que es un barrio que tiene una gran cantidad de pueblo afroecuatoriano, tanto del Valle del Chota como de Esmeraldas. Cabe mencionar que el 50% de estas 30 mujeres están entre los 25 y 35 años y son solteras. Un 67% alcanzó el nivel educativo primario, es decir, que tenían un nivel de escolaridad bajo. Muchas no habían acabado tampoco el ciclo primario. El 97% de ellas son madres, solo una de ellas no tenía hijos, y tienen entre 4 y 5 hijos, lo cual también las pone en una situación de vulnerabilidad, siendo madres solteras y teniendo dificultades a la hora de conseguir trabajo. Perdonen, no alcanzo a ver. Mari, ¿puedes ayudarme a ver este porcentaje? Perdónenme. El 77% sí. Arrendando su vivienda. Muy pocas tenían una vivienda propia, o vivían en lugares muy pequeños con su familia, que usualmente son familias extendidas. El 40% trabaja por cuenta propia y el 30% son empleadas domésticas. Cabe mencionar que muchas de estas mujeres se han visto presionadas a dedicarse al microtráfico de drogas, justamente por esta exclusión y discriminación en el campo laboral. Y eso es algo que también cabe mencionarse cuando se enfrentan a la justicia ecuatoriana. Y justamente los resultados que tuvimos en relación a la justicia fue que el 79% fueron arrestados por microtráfico, justamente por todo este contexto social y cultural y económico que engloba el ser una mujer negra en Ecuador en general, que no se te dan las oportunidades equitativas para empleo y que te presionan a negocios ilícitos. Y el 70% ha sido detenido por 2 ocasiones, por 1 o 2 ocasiones. En muchos testimonios se puede encontrar que eran detenidos inclusive estando sus hijos ahí, se los han llevado con sus hijos e hijas. El 56% ha sido defensa pública, el 63% desconoce a dónde acudir por ayuda legal. Muchas veces solo tienen el contacto de un abogado, y estos abogados suelen ser muy caros, y como ellos suelen decir, las que tienen dinero logran salir de la cárcel pronto, las que no se quedan el tiempo que se les dictamine, así no sea justo. El 30% ha estado 2 años de prisión, siendo que las condenas pueden ser de meses, les ha dado 2 años de prisión. El trato en cárcel, el 80% ha dicho que es muy malo. En la mayoría, el 97% considera que el tiempo en cárcel no rehabilita. De hecho, las actividades que se tienen para rehabilitación, para reinserción,
Nuevamente, en estos espacios también se tiene exclusión y discriminación hacia las mujeres racializadas, no se las incluye en estas actividades. De hecho, muchas veces suelen tener como ciertos privilegios algunas personas, o también debido a los recursos que ingresan a la cárcel para ciertas mujeres, y pueden acceder a estas actividades o no. El 90% considera que hay conflictos dentro de la cárcel, de los cuales el 70% se relacionan con la orientación sexual de los reclusos. Entre las personas que más visitan a estas mujeres son familiares y amigos. También nos interesa mucho saber cómo es la salud de las mujeres dentro de la cárcel. Y entre las enfermedades que más les afectan son las intestinales, respiratorias y a consecuencia de accidentes. Cabe recalcar que con los testimonios de las mujeres también podíamos darnos cuenta que muchas veces podían estar muy adoloridas y muy enfermas y no eran atendidas. No se las llevaba a un centro médico ni se las llevaba al médico de la cárcel. De hecho, muchas mujeres que ingresan en estado de gestación pierden a sus hijos dentro de cárcel. También pudimos ver que el 93% de estas mujeres dijo tener problemas psicológicos, como por ejemplo depresión o ansiedad. Y eso es un tema que no se ha abordado en cárceles y es también muy importante. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Bueno, aquí tenemos una serie de audios, que esto era lo que nosotros queríamos más rescatar, que es la voz de las mujeres. Tenemos algunos audios sobre testimonios de algunas mujeres y están con nombres distintos para proteger su identidad. Tenemos el caso de Neidy, que era el que les comentaba, de que ella fue tomada por la policía cerca de su casa, en su barrio, y fue llevada con sus hijas a la cárcel, fueron separados en la cárcel, y si es que desean podemos escuchar este audio, es un poco corto. Es el que está en trato cárcel, testimonio de Neidy. Sí, si gustas ahora lo pongo. A ver, déjame ayudarte aquí. El primero. Esos gratuitos que no dicen ni pío. Mejor ellos son cómplices de los señores, porque cuando usted le da un abogado gratuito, él no pelea, no dice nada. Simplemente le dice el señor juez, señora, usted tiene para tantos años, el man no dice nada, no pelea, nada. La gente esa se queda ahí adentro por eso. A veces se queda por falta de defensa. Por falta de defensa, por falta de dinero. Los jueces no se dignan en ver, por ejemplo, a usted le hacen un informe policial, porque el juez y el fiscal se basan al documento que la policía le da, ¿no es cierto? Entonces, pero el juez ni el fiscal ni nadie se digna en leer, en decir, a ver, voy a ver si es que de verdad, o sea, la situación está bien. Ellos no, ellos se basan a eso, y si le dice, si le pone el policía, porque hay policías que le cogen 10 gramos, ¿no es cierto? Ya, ellos le ponen medio kilo, eso le ponen. ¿Ya? Pero el fiscal nunca se digna a ver una investigación, a ver fotos, a ver algo, o sea, a ver, deberían exigirles a la policía que haya unas fotos del momento que ellos ingresan, el momento que hacen en los operativos, ¿no? Sino que ellos dicen, bueno, si le cogió 10 gramos y le cayó mal y que sea negro, le pone medio kilo, y si no, le pone 1 kilo, le dice, vea, van y sacan ellos donde ellos tienen escondido, y le dicen, vea, 1 kilo le cogimos a la señora, y ponen en el informe policial. Y lo que dicen ellos, eso es. No es que va a haber una investigación, no. Lo que dicen ellos es, pues, si usted por si acaso le dice, vea, usted está acusado de muerte, es como mi sobrino, no estamos lejos. Mi sobrino, no, o sea, estaba en el grupo de ellos, pero como es negro pendejo también, está metido también él. Entonces está en el grupo, pero la policía sabe, Vero, porque hay las huellas y todo del señor que mató. Está preso el señor que mató. ¿Y qué hacen en la audiencia? Ni siquiera el juez se digna en ver bien los documentos, porque no le hacen ni siquiera reconocimiento de los hechos, nada. ¿Cuánto? Nada. ¿Qué le harán? 34 años, 8 meses a todos tres. Si las huellas hay de una sola persona. 34 años, 8 meses le dan al papucho, sin tener nada que ver porque le ven que es negro. Pues claro, al papucho. A él no le dan 34 años, 8 meses, simplemente porque al juez y al fiscal les dio la gana. Porque ellos saben, porque yo estuve en la audiencia, en la primera, que hubieron peritos, hubieron médicos, hubiera la policía, hubo de todo.
cosa que yo me quedé terrorizada. Primera vez me había entrado. A los tres estaban. Como autores todos tres. Entonces. Ese audio era un poco largo, pero se puede escuchar cómo es al momento en que son arrestadas, al momento en que están, al momento en que son juzgadas, cómo se las ve diferente y se las trata diferente por el hecho de ser mujeres racializadas. También tenemos otras cosas que pasan dentro de cárcel. No sé, Maris, ¿tú quieres complementar con los testimonios? Sí, algo impactante fue que ellas, a mí lo que más me impactó es que ellas decían que cuando salen de la cárcel, ellas no tienen otra opción que meterse en lo mismo, porque cuando salen de la cárcel, la sociedad, encima que no les rehabilita el sistema carcelario, tampoco la sociedad les da y les quiere formar parte de una empresa o de algún trabajo. Entonces ellas se asustan y ella decía, yo quisiera tener dinero para ponerme un negocio, porque realmente te ven el currículum o te investigan los datos y sale que eres expresidiaria, lo único que hacen es alejar. No hay otra salida más que volver a lo mismo y por eso muchas de nosotras somos residentes, caemos una, otra y otra vez, porque la sociedad mismo no nos da facilidades para integrarnos a la sociedad de una manera positiva. Una de esas cosas que me impactó fue esa. Son mujeres todas madres. Ese día lloraron, recordaron. Nosotros también lloramos con ella porque la tristeza de ellas era algo que invadía también nuestros corazones. Luego compartimos un almuerzo y ellas a veces, me acuerdo que una de ellas estaba de cumpleaños, precisamente la del audio, y ella decía, este es mi cumpleaños, decía, recordar. Entonces la cárcel para la mujer negra no es, bien dicen, una rehabilitación, tampoco es algo positivo en donde ellas salgan y digan. Y la otra cosa también que contaban es que de las tres amigas, entre dos mestizas y una negra, las dos mestizas sí está trabajando, pero la negra no. Entonces, sí hubo cosas muy fuertes, pero también hubo mucho aprendizaje de mujeres fuertes y valientes que todavía salen adelante. Eso. No sé si tenemos un poquito más de tiempo. Sí, también mencionarles como el trato dentro de cárcel. En general es malo para todas las mujeres, pero para las mujeres racializadas empeora aún más con las vías penitenciarias, con el trato que reciben de ellas. Muchas veces no tienen acceso a agua o tienen acceso a agua muy contaminada que más las enferman, o también son castigadas, son más castigadas que las otras mujeres. Eso se podría escuchar en el audio de racialización de las PPL, si es posible ponerlo, estamos de tiempo, todavía con tiempo. Sí, pongo racialización de las PPL, ¿cierto? Sí, sí, por favor. Que nos pueda contar. Bueno, del racismo toda la vida. Toda la vida. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo? Una anécdota. Usted por ser negra no sale y usted sí venga. Claro, o sea, eso es así. Usted por ser negra debe. Por ejemplo, estamos las dos, ella es blanca y yo soy negra, ¿no? Pero más probabilidad de salida tiene la blanca que la negra. La negra porque la negra es mala, la negra es delincuente y la negra es natural. Siempre. ¿Quién le hizo entender eso? Por ejemplo, yo he aprendido esto de tanto que yo, no así hemos aprendido eso y eso. Así somos la compañera. Prácticamente, o sea, a lo que dice la Navy, es verdad, también conversarles un poco de, bueno, ya les comentamos cómo ha sido las detenciones para las mujeres, pero también a la salida de estos centros de supuesta rehabilitación también hay un trato discriminatorio, porque al momento que se les da las boletas, se demora mucho, a veces las sacan a mitad de la noche, que no pueden encontrar un bus, algunas han sido violadas en este proceso, y eso es algo de lo que nos cuentan un poco en este testimonio. No sé, si estamos todavía con tiempo o cuánto tiempo nos queda más o menos.
Sí, si quieres podemos colocar este último testimonio de salida de la cárcel y con esto ya. Por favor. Los directores, las boletas llegan temprano, llegan de mañana. Y yo no sé por qué son tan inhumanos. ¿Por qué no pueden coger? Ya llegan las boletas, ya saben que están las boletas. ¿Por qué no les da la perra gana de coger y firmar las boletas y mandar temprano? Si no, da las 10, 11, 12 de la noche, no mandan. O si no, que el director no ha firmado las boletas, ya estando con su libertad, pues se queda 2, 3, 4 días. ¿Por qué? Porque no les da la gana de firmar las boletas. Entonces, eso no es justo, porque se supone que si uno ya cumplió su pena, ya pagó lo que tenía que pagar, llega su boleta, así sea que llegue a las 2, 3 de la tarde, yo que sé su boleta, ellos tienen la obligación de coger, firmar y mandar, pero no, hay veces que ya después del encierro le sacan, y ya le sacan, y le tienen a uno parada allá afuera esperando que se haga qué horas de la noche. O sea, eso es injusto. Eso es lo que... ¿Podemos ir a la siguiente? Bueno, entre las conclusiones, Mari, por favor, si quieres. Sí, bueno, este trabajo tuvo muchas conclusiones, pero las que podemos nosotros ahorita compartirles son estas, ¿no? En Ecuador no hay datos desagregados sobre la situación de mujeres negras privadas de libertad. Aquí yo diría hasta impresionante que eso no sucede a nivel de Latinoamérica. El único país en el sondeo a lo que investigamos en primera instancia fue Brasil, el único que tiene datos, y un poco Colombia. El resto, todos los países casi de Latinoamérica no tienen datos de cómo las mujeres negras están. No se ha hecho investigaciones para ver qué situación tienen las mujeres negras. En Ecuador solo se ha hecho, me parece que 2, no sé si me corrige Sofi, Jenny Pontón en el 2008 hizo una investigación, pero a nivel general, ¿no? De las mujeres negras, mestizas, indígenas que estaban en las cárceles. Pero en sí, si uno quiere ir a investigar sobre mujeres negras, no lo vamos a encontrar. La otra es que la política de justicia dentro de las cárceles está hecha con una visión androcéntrica, lo que yo les contaba. Como hay bastantes, la cantidad es alta en presos masculinos, pero como son pocas las femeninas o las mujeres encarceladas, entonces le hacen una sola. Entonces no ven la necesidad que tiene la mujer y la comparan al igual que el hombre. Igual los tratos son igual, no se dan cuenta que aquí las mujeres nos enfermamos de la menstruación, tenemos hijos, somos madres, somos un sector bien vulnerable. Entonces las mismas condiciones que tienen los hombrecitos las tienen también las mujeres en las cárceles. Tenemos también el desconocimiento de la historia afroecuatoriana dentro de los sectores de justicia, por lo tanto no hay leyes o normativas que sean trabajadas desde la interseccionalidad en las cárceles. Muchos abogados, nosotros también igual consultamos con expertos para la investigación, algunos abogados y algunos antropólogos, sociólogos, entonces esto también coincidían ellos que el desconocimiento de la historia afro, porque es una historia que a nosotros nos ha dejado elementos como el racismo, la discriminación, la exclusión, que opera en todos los sectores de justicia, y eso es lo que a todas, sea mujer y hombre, nos perjudica, pero más a las mujeres. Entonces, desconocer nuestra historia, no trabajar desde ahí la interseccionalidad, porque quiere decir que mi situación como mujer negra o la de la mestiza no es igual, ¿sí? Porque nosotras somos negras y a nosotros nos intercede el racismo, la exclusión y la discriminación, y a la mestiza no. Entonces, en esas condiciones, a nosotros tenemos una gran ventaja de estar en las cárceles también. Racismo estructural en todos los sectores de justicia. Habíamos hablado al principio que son 1.800 casos en fiscalía. Uno de los 1.800 es juzgado, pero el resto sigue. Nosotros seguimos viviendo feminicidios, mujeres negras, pero ninguna es evaluada por la fiscalía. Entonces es algo también preocupante, lo que sacamos también de conclusión. No sé, existe una presión social, económica que llevan las mujeres negras al microtráfico. Las mujeres somos empobrecidas, el sector, nosotras las mujeres negras somos empobrecidas
no tenemos muchas oportunidades y es porque el Estado no da para nosotros tener esas oportunidades. No sé, Sofi, si quieres acotar algo más a estas conclusiones. Claro que sí, como pudimos ver, el nivel de escolaridad de las mujeres llega básicamente, principalmente al nivel primario. Muchas no tienen oportunidad de seguir una secundaria, de seguir un nivel superior, por lo cual tampoco pueden acceder a puestos mucho más altos. Y eso incide también en que ellas tengan que buscar otras alternativas para su subsistencia. La mayoría son madres solteras y tienen que hacerse cargo de sus hijos, hijas. Y en medio de estas necesidades, muchos llegan al microtráfico. Por tanto, es una presión que existe ante eso. Es una, como su salida, la salida que han podido encontrar ante esto, por lo cual también es una demanda hacia el Estado a nivel de educación, a nivel de la esfera laboral, de que las mujeres especializadas necesitan acciones afirmativas en torno a educación, en torno a espacios laborales. Además de que también, como ya mencionábamos, y como mencionaban las propias mujeres, muchas de ellas han sido encarceladas con cantidades mínimas, pequeñas en comparación a lo que se encuentra con otras personas en el mismo comité del pueblo, y ellas se preguntaban y se cuestionaban ¿por qué no se arresta a la demás gente? ¿Por qué solo a nosotras? O sea, ¿por qué no están tras los grandes distribuidores? ¿Por qué solo nos cogen a nosotras? Sí, y eso también incluía también el que decían que las mujeres que se dedican al microtráfico no son un gran problema. En eso coincidían los expertos también que nosotros consultamos, que las mujeres que son micronarcotraficantes no son un problema social, no son un gran problema en la sociedad, lo que hace, por ejemplo, los grandes capos de la droga. Entonces eso también era una acotación que los grandes expertos hacían, que las micronarcotraficantes no son un gran problema en la sociedad. Bueno, nosotros agradecerles por el espacio y para cualquier duda o aclaración, comuníquense con nosotros, están ahí nuestros datos. Síganos en redes sociales en @afrocomunicacionesec para Facebook e Instagram, @afrocomunícate para Twitter, y también nos pueden seguir en nuestras redes y conocer nuestro trabajo que hacemos. Muchísimas gracias por generar estos espacios de discusión, análisis y reflexión. Sí, muchísimas gracias. También comentarles que encuentran todos los capítulos de este podcast en nuestro Spotify, que estamos como Afrocomunicaciones, o lo encuentran como Afropodcast. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Marisol, a Sofía, por el espacio también que ustedes nos están brindando en su agenda para poder brindarnos toda esta información tan importante. Agradecidas por este tiempo, muy interesante e importante todo lo que nos han compartido, y agradecemos también a toda la audiencia por seguir estas presentaciones. No olviden estar conectados siempre con las redes de INAFRO, que seguiremos con esta labor de poder visibilizar las distintas investigaciones afrodiaspóricas con gran relevancia para todo nuestro pueblo. Muchas gracias y hasta la próxima.